Hola, bienvenidos a esta segunda parte en el cual estamos abordando este curso denominado Fundamentos en el Diseño Paramétrico. Y básicamente, bueno, lo que abordamos en la pasada presentación de introducción fue qué es el diseño paramétrico en general. Entonces, ¿qué es el diseño paramétrico? Si queremos saber qué es el diseño paramétrico, tendríamos que preguntarnos en primera instancia qué es un parámetro, qué es lo que se denomina como paramétrico. Entonces aquí tenemos una definición de Weinstein, Eric, que es, bueno, retomada de la página web de MathWorld, ¿sí? Parametric Equations, es el título en este caso del artículo, y nos dice que paramétrico es algo que expresa un conjunto de cantidades a través de funciones explícitas y variables numéricas independientes conocidas como parámetros. Esta es una definición dada por lo que es Weinstein. Entonces, ¿qué es el diseño paramétrico? Como lo abordamos hace unos momentos, ¿sí? El diseño paramétrico se relaciona con lo que son las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es aquella entidad definida o nombrada por nosotros, en este caso por el usuario de una computadora, para, a través de un nombre, asignar una operación o asignar una cantidad, ¿sí? En este caso, nosotros podemos decir que nuestra variable, por ejemplo, se llama x y x es igual a r. En este caso, r va a representar el radio. Este radio podría estar controlando, por ejemplo, lo que es el radio de un círculo, o el radio 1 de una elipse, o el radio 2 de una elipse asimismo. Eh, este radio, por ejemplo, tiene la particularidad de tener un tipo de dato. ¿Sí? Este tipo de dato se conoce como tipo o type en inglés. Entonces, este dato puede ser decimal. ¿Sí? Este dato, si es un decimal, podemos decir que es 1.5. Esto significa que es un float number. Si un float number o un número flotante significa que es un valor decimal. O puede ser un entero. Si en este caso, si es un entero, el radio puede ser únicamente como un número entero, es decir, puede ser 2, 3, 4, etc. También nos encontramos que x, por ejemplo, que es nuestra variable, o el nombre que nosotros hemos denominado la variable, también puede estar retomando lo que es el valor de radio, sea este un número entero o un valor decimal, y multiplicarlo por una función trigonométrica, en este caso este coseno, a través de una iteración de tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, r por coseno de t nos estaría dando una operación que definiría a la variable x. Entonces, x siempre va a ser un dato variable. En este caso, por ejemplo, estamos definiendo lo que es un círculo a través de dos ecuaciones o a través de dos operaciones matemáticas. En este caso, r, que es radio, por el coseno de t. Asimismo, estamos definiendo y como r es por el seno de t. Si nosotros vamos añadiendo más números de variables, por ejemplo, tenemos a x y y que nos determinan la dimensión en el plano cartesiano x y y de la posición para poder generar este círculo en función de su radio. Lo que podríamos hacer con este círculo también es, por ejemplo, dividirlo en una n cantidad de veces, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que definir a lo que es la variable d. En este caso, d va a representar lo que son las divisiones de mi círculo. Por lo tanto, un parámetro es una variable que puede ser alterada o ser cambiada. En los tiempos actuales, esta variable puede ser modificada tanto por el usuario como por la computadora, ¿sí? ¿Por qué por la computadora? En tiempos recientes se viene desarrollando mucho lo que es el machine learning o la inteligencia artificial, artificial intelligence en inglés. Entonces, esta variable puede ser cambiada inclusive por la computadora si la computadora tiene un previo conocimiento y un previo análisis de resultado y de datos que le permitan y le den la capacidad de tomar la decisión de cambiar el dato. Para cambiar tal dato, nosotros necesitamos definir, por lo tanto, un proceso, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos un proceso, significa que tenemos que definir una ecuación. Al definir una ecuación, lo que nosotros estamos haciendo es controlar una variable, ¿sí? Entonces, este número, por ejemplo, que puede ser un número entero o un decimal, denominado como variable, por ejemplo, puede ser 1. Si yo a 1 lo multiplico, por ejemplo, por el seno de x, lo que estoy haciendo es crear una ecuación para poder manipular en función del parámetro numérico entero, ¿sí? Controlar el dato de salida a través de una función. Estos datos de control pueden ser datos en la entrada, es decir, yo puedo asignar los datos en las ecuaciones
para entrar a un sistema de flujo de datos, para procesar los datos una vez que la ecuación sea definida, y una vez que la ecuación sea definida y se procese, entonces lo que voy a obtener es una salida, en este caso numérica, que va a afectar a los resultados. Pueden ser numéricos o pueden ser también resultados geométricos que tendrán impacto directamente en lo que es la apreciación de lo que es la forma o la masa en este caso. También, si queremos enfocarnos, si queremos definir en primera instancia qué es el diseño paramétrico, tendríamos que definir qué es diseño. En este caso, el diseño consiste en la acción de traducir una idea en una acción estática o dinámica, ¿sí? Es decir, el diseño paramétrico nos permite obtener iteraciones dinámicas o estáticas. ¿Qué es esto? Yo puedo congelar ciertos tipos de resultados. En este caso, si yo congelo ciertos tipos de resultados, lo que estaría obteniendo sería una iteración o una acción estática. Pero si yo manipulo a través de las variables el flujo de datos, a través de operadores, por ejemplo, de una ecuación, de una suma, de una resta, lo que yo estaría haciendo es tener un sistema dinámico, ¿sí? Normalmente cuando obtenemos los sistemas dinámicos significa que dependemos y tenemos que hacer el uso del tiempo, ¿sí? Tenemos que simular el tiempo o tenemos que controlar a partir de datos de tiempo, en segundos, milisegundos, minutos, horas, meses, semanas, lo que sea. Y esto nos daría una iteración dinámica. Si hablamos también de diseño paramétrico, entonces lo que vamos a hacer es expresar de manera explícita en términos de variables independientes matemáticas o parámetros las acciones que nos permitan llegar a un resultado en específico. En este caso el resultado pues va a ser el diseño. Entonces, el diseño paramétrico en sí es la acción de traducir una idea a través de parámetros dentro de acciones explícitas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas acciones explícitas tienen que ser definidas para poder llegar a ser representadas, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en el Sol y vamos a pensar en el desplazamiento que tiene la Tierra en su órbita, ¿verdad?, que realiza a través de esta estrella, y cómo afecta, por ejemplo, el asolamiento de los edificios. Digamos que esta serie de variables, por ejemplo, nos darían un parámetro. El parámetro que nos puede dar puede ser desde la iluminación, medido en candelas, hasta lo que es el índice de radiación que está ejerciendo, en este caso la estrella, sobre un material en específico, ¿sí? Medido en realidad en kilowatt metro cuadrado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es conocer estas variables. Y una vez que las conozcamos, ser capaces de manipularlas para poder llegar a un resultado en específico. Independientemente de las variables, por en este caso ambientales, que son las que he comentado hace un momento, también tenemos las variables matemáticas y las variables geométricas que nos permitirán obtener diferentes iteraciones de una forma o de algún diseño en específico. Un parámetro, por lo tanto, son las propiedades significativas de un diseño. ¿Por qué? Porque sin un parámetro no puede haber un resultado. Entonces, todo está hecho de parámetros, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en la arquitectura, por ejemplo, en la arquitectura encontramos que, por ejemplo, la dimensión de una casa está determinada por distintos parámetros. Estos parámetros pueden ser desde los económicos, desde los sociales, desde los históricos, hasta los parámetros de función, por ejemplo. También parámetros de programación en las ciencias computacionales, para poder determinar y poder llegar a conocer la sintaxis, utilizar esta sintaxis o gramática en un lenguaje de programación y posteriormente, en función de su sintaxis, conocer aquellos parámetros que nos permitan manipular dicho lenguaje de programación. De un terreno, por ejemplo, al conocer las dimensiones de este terreno, ambiente, conocer, por ejemplo, la radiación del sol, la velocidad del viento, por ejemplo, en metros sobre segundo, la aceleración del viento en metros sobre segundo al cuadrado, etc. La manufactura, ¿sí?, en distintos parámetros de manufactura, la construcción, etc. ¿Sí? Entonces todo está rodeado de parámetros. ¿Por qué? Porque todo lo que los seres humanos diseñamos normalmente viene acompañado de una serie de dimensiones. Estas dimensiones, por mínimas que sean, son parámetros. Entonces, la principal diferencia a los métodos de trabajo convencionales en relación con los trabajos
que vamos a empezar a realizar utilizando herramientas paramétricas es que los resultados pueden ser predecibles. Es decir, yo puedo simular, yo puedo manipular variables, yo puedo manipular parámetros a través de las variables para predecir resultados. ¿Qué significa esto? Que si yo puedo predecir resultados y los puedo ver en un modelo tridimensional computacional o físico también, los resultados pueden ser explícitos y por lo tanto yo tengo una capacidad de tomar decisiones, ya sea como estudiante, como persona profesional, como empresa, antes de que el diseño pueda ser construido o llevado a cabo. En este caso la construcción, en este caso la industria aeroespacial, por ejemplo, o inclusive hasta la industria ya de los robots, ha empleado este tipo de herramientas paramétricas. ¿Por qué? Porque sin necesidad de llevar o sin necesidad de construir un modelo físico, lo que se puede hacer ahora ya es simular dichos modelos dentro de un entorno de diseño paramétrico.